Hola chicos, muy buenos días. Vamos a comenzar con la sesión de tutorial del día de hoy. El tema que vamos a estar trabajando es redacción científica, que lo tienen disponible ya con el material en la plataforma. Voy a compartirles pantalla. Listo. Denme un segundito. Bueno, con el tema de redacción de artículos científicos, encontramos que vamos a estar trabajando la redacción científica, tipos y estructura de artículos científicos, elaboración y fuentes de información del artículo, revisión de los artículos, interpretación de los resultados y el proceso de publicación. Primero que todo, entender cuáles son los objetivos de los artículos científicos, y de aquí partimos que hace algunos años, cuando los investigadores lograban sacar conclusiones u obtener información de algún artículo, no se socializaba o no se compartía. Entonces, lo primero que busca hoy en día un artículo científico es que se puedan comunicar esos resultados de la investigación, que no se quede solamente al interior del equipo de investigadores, sino que todas las personas en esa comunidad académica, médica o simplemente a nivel social puedan obtener la información. Por otro lado, entender cuáles son esas partes principales de un informe científico y qué funciones tiene cada una de ellas, así como también tener muy claro ese concepto de plagio y las implicaciones éticas que puede tener. A veces cometemos algunos errores, cada vez son más frecuentes los escándalos que encontramos con temas de plagio, y los encontramos incluso en altos niveles políticos. Decimos, bueno, esta persona como siendo un ministro, como siendo un docente de 20 años en el mercado, todavía cae en este tema de plagio. Y por último, que podamos nosotros ser capaces de interpretar y llegar a conclusiones con la información y los resultados que nos muestra ese artículo. El artículo científico también podemos encontrarlo en anglicismos como paper, es el nombre en inglés que se le da al trabajo de investigación que publica una revista. Y como mencionábamos ahorita, ese paper igualmente necesita comunicar de una forma muy clara ese conocimiento que se desea transmitir. En los tipos de artículos vamos a encontrar que están los empíricos, las notas de investigación, revisión bibliográfica y artículos teóricos. Cuando hablamos de empírico, ¿qué nos viene a la mente? Siempre pensamos, bueno, ese conocimiento que se adquiere a través de la práctica, pero en este caso es una contribución que se va a centrar precisamente en los datos que se obtienen de una metodología que se pueda replicar, es decir, que se pueda repetir. Y de aquí es importante que este tipo de artículos son los más frecuentes en las literaturas académicas y científicas. Con las notas de investigación se parecen un poco a la anterior, pero como su nombre lo indica, son más bien notas, es mucho menos extenso, se busca es básicamente mostrar cuáles fueron los resultados. Con la revisión bibliográfica, en este caso, un segundito por favor. Sí, listo. Quería validar que se estaba grabando bien porque me había salido un mensajito por acá. Ok, con la revisión bibliográfica lo que buscamos es dar cuenta de una temática en específica y cuáles han sido los avances que se han presentado. Por eso miramos, cuando tenemos un estado del arte, por ejemplo, nos dicen, bueno, revisa 10 autores, 20 autores, y vas a mirar qué se encuentra en ellos, cuáles son las contradicciones que a lo mejor se presentan entre uno y otro, pero por otro lado también podemos encontrar tal vez semejanza. Entonces, en este caso, deben organizarse. Bueno, ¿cuáles son los autores
que presentan una similitud en sus conceptos o en sus ponencias, igualmente que han usado metodologías afines o metodologías similares. Y por otro lado, a nivel histórico, a nivel cronológico, cómo ha venido avanzando ese campo. Con los artículos teóricos es un poquito parecido a la revisión bibliográfica, porque igualmente vamos a examinar qué es lo que hay, qué antecedentes, qué precedentes hay sobre un tema. Pero la diferencia es que en un artículo teórico nosotros vamos a proponer nuestra teoría sobre el mismo. Es decir, sí voy a revisar la bibliografía, pero de todo eso que yo revise voy a extraer mis propias conclusiones. Entonces, aquí se plantea una nueva teoría que va a proceder de mí. Tenemos los artículos metodológicos, estudios de caso y otros tipos. Con los metodológicos, aquí vamos a resaltar también nuevamente la contribución empírica, pero qué novedades hay en ese análisis de datos, qué nuevas técnicas de análisis de datos o estadísticas se han tenido en cuenta y cómo podemos nosotros acompañar de manera que ilustremos un poco mejor a las personas que lo leen. Recordemos que no siempre quienes leen un artículo tienen conocimiento técnico sobre ese tema. Mientras más claros nosotros podamos ser, pues muchísimo mejor. En el estudio de casos tenemos informes de trabajos que van a realizar entonces un grupo de individuos o una comunidad y siempre que es lo que encontramos en un estudio de casos, un problema que se nos está presentando. Y de ese problema vamos a nosotros ver qué soluciones se les pueden brindar a ese caso, qué nuevas ideas se nos ocurren, qué propuestas son las que nosotros podemos sacar. Y en otros tipos, bueno, están las introducciones a las monografías, cuando hacemos diferentes comentarios o replicamos información, las cartas, obituarios, réplicas, etc. ¿Qué estructura? Entonces, cuando vayan ustedes a elaborar un artículo científico, deben manejar. Lo primero, pues siempre es el título de mi trabajo, que debe ser, por supuesto, coherente con lo que estoy presentando en él. Lo segundo serían los autores, personas responsables de la elaboración de dicho artículo. Se hace un resumen o lo que también conocemos del anglicismo como abstract. Y están los descriptores, que vienen siendo esas palabras claves que voy a lograr consultar. A veces en un trabajo muy extenso me voy directamente a las palabras claves para ver si voy a encontrar ahí información que sea de mi interés o que sea relevante. En la introducción planteamos muy bien el problema de la investigación, luego pasamos a la metodología, que es cómo se estudió y con qué instrumentos nosotros lo abordamos, los resultados, qué fue lo que encontramos allí, y luego de los resultados siempre debemos presentar una discusión. Cuáles son los hallazgos y en este caso cómo se generan nuevos problemas a raíz de ese que detectamos y las referencias que no nos pueden faltar. Recordemos que hay que evitar a toda costa el tema del plagio. Nos dice Peter Drucker, que sabemos que es escritor y consultor estadounidense. Peter Drucker falleció en el año 2005, que la mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso. ¿Qué quiere decir, chicos? No siempre, a lo mejor nosotros logramos llevar un método científico excelente y seguimos todo ese paso a paso. Sin embargo, vemos que no nos está funcionando con la teoría que planificamos. Eso puede ocurrir, de hecho ha ocurrido en múltiples ocasiones, no vamos a ser ni los primeros ni los últimos. Sin embargo, de no llevar esa secuencia, de no optimizar todo ese proceso del método científico, definitivamente ahí sí estaríamos sacando productos destinados a fracasar. Entonces acá tenemos la estructura del INRIT o lo que también conocemos como el IMRD. Lo van a ver en el video muy bien explicadito que tienen colgado en la plataforma EVA para artículos científicos. De hecho, proviene precisamente estas siglas de lo que se presenta dentro del artículo, partiendo de la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. Tenemos en la identificación del artículo, vamos a dividirlo en estas tres partes ahora, que lo que buscamos es precisamente que todo el proceso de búsqueda y consulta sea muy sencillo. Acá es donde vamos a incluir el título, autores, resumen y descriptores. En el contenido iría entonces la introducción, método, resultados y discusión, y nuestro soporte, que son esas fuentes de información, vienen siendo las referencias. El estilo que nosotros podemos manejar
Pues en este caso van a ver que hay diferentes estilos. No todos los artículos se redactan de la misma forma. De hecho, según la revista para la cual estemos publicando, van a encontrar que las exigencias que tiene la revista son múltiples. Tienen un foro por ahí en el que deben participar, en el que me van a buscar cuáles son las revistas en Colombia en las cuales yo puedo indexar un artículo o puedo publicar un artículo y cuáles son los requisitos que me piden esa revista. Esa es una de las tareas que tienen para entrega del día 6 de febrero. Investigadores, periodistas, blogueros, columnistas, guionistas, cada uno de ellos tienen un estilo totalmente diferente. No quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que se adapta al mercado con el cual ellos están trabajando. La investigación científica, algo fundamental que debe contener es la veracidad de los hechos, y por eso es que es tan importante que nosotros logremos que se maneje dentro de cada uno de estos artículos que estamos trabajando, que se maneje siempre el método científico, que tenga el rigor científico. Es importante que cuando nosotros lo estamos desarrollando, la metodología que dijimos que se iba a aplicar, se pueda desarrollar teniendo todas las fuentes que dijimos que ibas a manejar. Entonces, aquí las características es que deben tener claridad, precisión, sobriedad, fluidez, efectividad y, por supuesto, la cortesía. Evitar los tecnicismos que se puedan usar. Recordemos que cualquier persona que lo vaya a leer debe ser capaz de comprender lo que nosotros estamos presentando en él, aun si no pertenece a la profesión a la cual nosotros estamos haciendo referencia. Entonces, vamos a comenzar. Y acá tenemos pues esta imagen de este cómic. Dice, si antes de empezar lo que hay que hacer, empezamos lo que tendríamos que haber hecho. Resulta que en muchas ocasiones decimos, bueno, vamos a comenzar, ¿qué hay que poner en la introducción? No nos hemos dado la tarea de investigar, de previamente hacer lecturas relacionadas con la temática. Entonces, busquemos cuáles son esos pasos que nosotros debemos seguir, documentémonos, informémonos, no simplemente lanzarnos, empiezo a escribir y ya, que es lo que en muchas ocasiones nos pasa con nuestros investigadores junior, nos pasa en nuestros semilleros de investigación. Primero hay que saber a qué le estoy apuntando, primero hay que saber para quién estoy escribiendo. Entonces, una vez que yo estudio esa primera parte, entonces ahí sí, listo, comencemos a redactar, comencemos con nuestra metodología. Entonces, en la redacción científica hay 3 principios, que el primero es la precisión. No hay que estar dando vueltas, muchachos. Vayamos justo al grano. Miren que un artículo, sí puede, hay artículos un poquito más extensos que otros, pero un artículo puede tener 3, 5 páginas. Hay artículos de 1 página, hay artículos de 2 páginas, y eso solo lo logramos siendo muy precisos. La claridad y la brevedad son factores claves. Otros principios, tener un buen estilo al momento de escribir, que no sea confuso para el lector, y hay que poder interpretar muy bien la información, evitar siempre escribir en primera persona. Para el proceso de elaboración, Rodolfo Ochoa nos dice que en la redacción de artículos científicos, como en el baile, los logros dependen del acompañante. Y también Ana, un poquito contradictorio, nos dice que solo estamos cuando en ciencia se trabaja. Sí es importante el equipo de trabajo, con quién me estoy reuniendo, con quién estoy desarrollando. Sin embargo, es importante también esa interpretación que yo le pueda dar a los resultados que estoy analizando, que estoy observando. En cuanto al título, es muy importante que podamos sintetizar la idea principal de ese escrito y que tenga un estilo, por supuesto, adecuado, que sea muy explicativo por sí solo, que apenas yo lo lea diga, ah, claro, ya sé de qué se trata este artículo. Es importante no utilizar abreviaturas porque suelen confundir mucho al lector. No necesariamente todos van a interpretar una abreviatura de la misma forma. La extensión que no sea superior, ojalá a 12 palabras, y escribirse con letra inicial mayúscula en el centro de la carilla. Características que debe tener entonces un título según la norma APA, pues ya sabemos, no más de 12 palabras, que sea completo, que en él yo pueda reflejar la idea total del contenido, es preciso y adecuado, tiene que ser congruente con el objetivo general
Es más, casi siempre el objetivo general y el título son cuasi idénticos. La diferencia está en el verbo prácticamente y que sea concreto, o sea, que evitemos las ambigüedades y en todo caso podemos agregar un subtítulo y en ese subtítulo aclarar un poquito más. Miremos acá algunos ejemplos que tenemos. Por ejemplo, en el primero dice retos pedagógicos y de estrategias comunicativas con las nuevas tecnologías para la interacción y la comunicación. ¿Cómo podría ser? Retos pedagógicos y estrategias de uso en las nuevas tecnologías de comunicación. Acá el foro de discusión como herramienta social. En el segundo caso está el foro de discusión, un escenario académico natural en e-learning. Relación entre estrategias metacognitivas y rendimiento académico en alumnos de primer año de la carrera de educación de la UNE 2015. Otro sería estrategias metacognitivas y su relación con el rendimiento académico en alumnos de primer año de la carrera de educación de la UNE 2015. Y el que nos saldría errado en este caso, estrategias metacognitivas y rendimiento académico en estudiantes universitarios. Es muy global y si yo no estoy haciendo un estudio global, sino centrado en un nicho o un grupo específico, lo tengo que aterrizar a él y que desde el título se puede analizar. Entonces, los artículos científicos con títulos que son cortos, que son breves, son los más citados. En el resumen, de acuerdo con la norma APA, tiene que ser preciso y no evaluativo o descriptivo, que sea también coherente, que sea legible y su extensión suele ocupar entre 150 a 200 palabras. ¿Qué coloco en el resumen, profe? No sé qué puedo incluir allí. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Y cuáles fueron los resultados e interpretaciones más importantes de los mismos? Un ejemplo, miren acá, en este texto que tenemos, lo que está en rojito viene siendo muy rápidamente la introducción o objetivo. Después tenemos los métodos, en esta partecita que está en verde por acá, los resultados que nos ocupan 3 líneas y lo último las conclusiones. Y en este fragmento, chicos, ya yo tengo el resumen de todo lo que publiqué en el artículo. Miren otro ejemplo por acá. Este está en el formato IMRD y tenemos también abajito las palabras clave. Con la introducción, estamos muy acostumbrados a hacer introducciones, constantemente las aplicamos en nuestros diferentes trabajos y es el primer segmento más extenso del artículo. Se ha definido como esa carta de presentación que tiene el artículo, que tiene un trabajo, que tiene un proyecto. Siempre en la introducción voy a abordar los puntos más generales o más relevantes. Acá tenemos un ejemplo de cómo se ve la estructura generalmente de un artículo. Miren cómo aparece el abstract, cómo nos sale acá la introducción. Cuando llegamos a la metodología, voy a describir, como su nombre lo indica, precisamente los materiales y métodos empleados. Entonces son las herramientas, qué instrumentos utilicé, qué procesos apliqué, cómo hice la recolección de datos, etcétera, etcétera. Con los resultados, vamos a exponer entonces esos hallazgos de la investigación y cuál es la novedad que yo como investigador voy a aportar a mi campo disciplinar y presentar la manera de textos, de tablas, de figuras, de forma que sea mucho más comprensible, mucho más ilustrativa para ese lector y cualquier aseveración que se haga posteriormente se tiene que sustentar, por supuesto, en los datos que estoy presentando. Acá tenemos otro ejemplo de cómo se muestran los resultados. Les sugiero que después con las diapositivas lo lean, lo repasen. Son simplemente ejemplos para que ustedes, les quede como más claro lo que les estoy planteando acá. En la discusión y conclusiones, pues ya sabemos que es el cierre del artículo, donde el autor nos va a proponer ya como tal cuáles son los hechos en los resultados que se expusieron. Y aquí se van a establecer relaciones entre los datos internos y los datos externos. Se hace de una forma propositiva, cuáles son las recomendaciones de esta investigación. Miremos acá otro ejemplo de la discusión. Requisitos indispensables para escribir. El primero, por supuesto, dominar el idioma. Hoy en día muchas revistas nos piden que enviemos los artículos en inglés y en español, porque la revista maneja, digamos, ambos formatos. Sin embargo, si no dominamos, por ejemplo, el inglés, apoyémonos en una persona que sí lo haga para que esa traducción
sea no como nos las presenta Google, que a veces incluimos el texto, le damos traducir y copiamos, y eso está en muchas ocasiones muy mal traducido, sino que se puede hacer de una forma mucho más aterrizada a lo que realmente el idioma nos plantea y que tengamos la destreza con las palabras, con los signos de puntuación y demás. Establecer nuestro plan de trabajo, en qué momento del día voy a comenzar a escribir, en qué fecha tengo que entregar ese artículo, reservar un tiempo, mínimo 1 hora o 2 horas de mi día para escribir ese artículo y no posponerlo, no buscar tantas excusas. ¿Cuáles son las excusas? Ay, voy a escribir tan pronto como termine de hacer X cosas. No voy a llegar a escribir hoy porque es que yo me siento en este sofá para escribir y hoy el sofá está ocupado. Solo voy a terminar de hacer una tarea que tengo por ahí de X asignatura y mañana entonces me pongo al día con lo de hoy. Es que no sé por dónde empezar, es que no tengo espacio, es que está todo desordenado, estoy muy ocupado. Chicos, siempre hay tiempo. Dedicarle tiempo a la revisión no es escribir y ya lo mandé a la revista. Es importante que revisemos cuidadosamente, no solo nosotros, busquemos personas que también puedan hacer una lectura y revisar. En dado caso de esa primera revisión, vuelvo entonces a escribir, corrijo y lo someto a una segunda revisión. Como mínimo busquen 2 personas más que les puedan apoyar. Entonces, muchachos, siempre tengamos ese lugar ideal para nosotros poder escribir, que sea conveniente, donde no tengamos distracciones. Diseñemos nuestro mejor horario para escribir. No todos somos productivos en los mismos horarios del día. Hay quien le va mejor en la mañana, otros le va mejor en la noche. Establecer nuestra fecha límite definitiva, buscar un calendario que podamos tener a la mano y por supuesto establecer metas que sean realistas. No puedo decir voy a escribir 5 horas al día si trabajo 8 horas, luego me tengo que desplazar, entonces en transporte invierto 2, tengo que reservar mínimo 1 hora más para comer y además estudio de noche en la universidad. ¿En qué momento le vas a dedicar 5 horas a escribir si también tienes que dormir? Entonces, metas que sean reales. Entonces, este material ya lo tienen colgado en la plataforma y de allí también va a entrar para el parcial que van a tener, que es el examen final del vacacional. Entonces les sugiero irlo consultando, irlo revisando. Cualquier duda igualmente me pueden consultar. Estoy allí súper pendiente. Que tengan un feliz resto de día, chicos. Hasta luego.